diga lo que pienso de la actuación del juez Peinado. Porque si yo dijese lo que pienso de la actuación del juez Peinado, automáticamente sería yo el encausado. No puedo decir lo que pienso del juez Peinado. No puedo. Es verdad. Porque si lo digo, voy para adelante y me juzgan y me condenan. Todos. Uno, primero, quienes vienen a decir que cuando se denuncian situaciones injustas hay que ir a prevaricación, es que no está ni en el Código Penal. Cógete el Código Penal, tú y todos los que repetís ese discurso, y veréis que ese delito no existe, porque no hay prevaricación judicial por omisión. Claro. No existe. Por tanto, no hay ningún juez al que se le pueda querellar por prevaricación judicial por omisión. ¿Pero cuál sería Y por tanto, no, ahora estoy hablando yo. Perdóname. Sí, está hablando Guardans. Venga, vamos. ¿Vale? Por tanto, cuando todo el sistema judicial va apartando a distintos niveles, puede ser el secretario judicial, puede ser la falta de iniciativa, apartando determinadas causas para que tarden 10, 15, 20 años y acaben siendo no juzgadas o juzgadas con retraso, o en las investigaciones no se den, se tarde 6 meses en autorizar una inspección de una cuenta corriente, 6 meses en autorizar la inspección de la cuenta corriente, autorizar que la Guardia Civil lo haga. Todo eso no existe en el Código Penal. Habría que ponerlo, probablemente, pero no está. Por tanto, no vengamos con ese discurso, querellaros, porque es ridículo, porque no hay con quién querellarse. Que digan los nombres y apellidos de los jueces que están haciendo política. En cambio, lo que sí, que nos han pedido que no estemos todos a la vez. Por favor, vuelvo a repetir. Que te han pedido que no estemos todos a la vez. En cambio, yo no tengo ningún problema en decir que me parece que el juez Peinado ha dictado resoluciones injustas. Prevaricar o no, eso lo dirían otros porque exige dolo. Por tanto, si ha sido con dolo o no. Igual que dije con La Manada, todos recordamos el caso de La Manada. Y España entera consideró que la sentencia de La Manada era injusta. Eso no significa que acusáramos a esos jueces de prevaricadores, sino que todos consideramos que era injusta. Yo creo que todo lo que ha hecho el juez Peinado desde el principio es injusto. Y creo que la sentencia de Badajoz es injusta. Entera injusta. Y por tanto sí acuso en antena aquí de injusticia, pero es que no de prevaricación. No de prevaricación. No, las razones, por eso, a mí no, y la palabra lawfare, que es, la utilizáis vosotros mucho más que otros, porque algunos criticamos sentencias por injustas, por abusivas, por falta de pruebas, porque es una especie de justicia de un derecho penal que convierte los delitos en intención, que es inquisitorial, que es lo que está ocurriendo en estos casos. Entonces, todo eso tú decías, y acabo, decías, ¿esto es peligrosísimo? Claro que es peligrosísimo. Sí, claro. En eso estaremos de acuerdo. Sí. Lo que está por ver es quién es responsable de un incendio. ¿Quién lo ha provocado o quién lo denuncia? El incendio está en la justicia y lo que algunos estamos denunciando es que hay fuego. Y tú dices, no denuncies que hay fuego porque... No. Hay fuego en la justicia. Hay fuego en la justicia. Mayor incendio. Pero muy rápido, Susana, venga. Puede parecer injusta una sentencia e incluso decirlo, y eso no es compatible es que no con defender... Pero no es lo Perdona, mismo. pero no vas a dejar hablar a nadie. Venga, calma, sí, va a dejar, yo venga, vamos. hablo muy poco, pero cuando hablo... Susana. Cloaca del partido. De lo que él llama cloaca, digo porque utilizas las palabras de la acusación, Perdón. de lo que él llama... Has dicho que no hay jueces, que no se puede condenar a jueces, es larguísima. La de jueces condenados por prevaricación es larguísima. No, por omisión. No te confundas. No me confundo. Por omisión. No me confundo. No hay prevaricación por omisión. Decías antes, Ignacio, que no interrumpías, pero veo que sí. Bueno, pero me pongas en mi boca lo que no. No, yo no estoy hablando, ni te estaba interfiriendo a ti. Venga. ¿Quién beneficiaba eso? ¿Al presidente del gobierno? ¿No? ¿O a quién? ¿A quién beneficiaba? No, si vienes aquí a repetir los argumentos de la acusación... ¿A quién intentaba beneficiar la cloaca? ¿A quién? Es que ya el juego de cloaca, en el caso de Leire Díez podemos hablar, pero como ahí se mete cosas que... Leire Díez, que la despidió Santos Cerdán. Hombre, el gran Santos Cerdán, el hombre que nombró Pedro Sánchez, ya sabiendo que había un informe de la UCO con él. Dime que avance y no abona a Quirón 1.000 millones de euros abona, pero anuales. los contratos son Punto anteriores. Primero. Punto segundo, que Ayuso o su equipo no han cargado contra jueces. Te leo directamente lo que escribió Miguel Ángel Rodríguez cuando la jueza Esperanza Collazos abrió juicio oral a Alberto González Amador en septiembre pasado. Cuidado con Sánchez hasta donde sé. La jueza no respeta la audiencia provincial. Decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca. Y resulta que es hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Vaya. Todo Sánchez es corrupto. Eso escribió Miguel Ángel Rodríguez Pajón. Respecto a Quirón, es verdad, como dice Pilar, que en la parte de del fraude fiscal no está en cuestión los contratos de Quirón, no está en cuestión Quirón. Pero en la parte de la corrupción en los negocios, Quirón es parte mollar de la causa. Está imputado el que es parte, fue su director. Está
está imputada la mujer. Y también acabará Fernando Camino, el presidente de Quirón. El presidente de Quirón Prevención. Un segundo, que acabe Campos, por favor. ¿Por qué? Aquí es mollar porque aquí lo que está en discusión, lo que dicen los investigadores, y no es solo las acusaciones populares, sino también la Fiscalía, es que Alberto González Amador compró una empresa sin valor a la esposa de Fernando Camino por 500.000 euros, una empresa sin valor que escondía aparentemente el pago de una comisión a cambio de esos contratos millonarios con Quirón. Contratos millonarios que del año 21 al 23 ascienden a 4,4 millones de euros, ya cuando Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso son pareja. Y Quirón es el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso. Y de ministerios, simplemente. y de ayuntamientos, no, pero es que no están en cuestión los demás, están en cuestión los de Madrid. ¿De qué año son? Del año 2026, la adjudicación de los laboratorios de 6 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Junio de 2026, 120 millones de euros a Quirón Prevención. ¿Por qué no nos tratamos todos como personas con capacidad de analizar los datos y la realidad? ¿Por qué no nos engañamos? ¿Por qué no dejamos de engañarnos? Pero si lo estás exactamente lo mismo. Lo ha dicho, perdona, la primera causa, que es de la que tú hablabas, la que se está ahora claro que no, pero si Pilar, la segunda causa la llevamos nosotros, que son dos causas, fraude fiscal y corrupción en los negocios. Hay dos causas, claro, y la segunda tiene que ver con los contratos de Quirón, cosas absurdas. La última de Quirón, contratos de Quirón. Ahora el turno de... Para que se retuerza ideológicamente y perseguir al oponente político, porque ahora eso os lo podrían decir a vosotros. Yo no he dicho por eso. Es que respondes como respondes que nadie ha dicho. Se han dicho. Se llevan diciendo. Mira, una que has dicho tú. Una que has dicho tú. Yo no uso la palabra lawfare. Por favor, ¿me dejas terminar? Sí, pero si dices que hablo de lawfare, te diré que no. No te dejaré terminar porque mientes. Estupendo. Yo no utilizo la palabra lawfare. Vale, sí. No. Claro. Vale, por favor, que está ahí Pedro Sánchez cometiendo un delito y eres capaz de decir que no lo comete porque ahí hay que defenderlo. O sea, porque no ves. Ese tipo de acusación, ¿eso de dónde lo saca? Pero mira, porque lo saco de que nunca, respondo de lo que digo, no de lo que tú digas que digo. Vale, estupendo. ¿Puedo decir algo que tú acabas de decir? No, porque si me acusas de que yo he defendido a la mujer de Pedro Sánchez. Prueba indiciaria. He defendido a la mujer de Pedro Sánchez. Y a la mano, ¿qué casualidad? Que no, una cosa. Por poner orden. Sí, te voy a dar la palabra, Paula. Calma, tranquilidad. Que yo sepa, efectivamente, pero no defiende a Pedro Sánchez de nada. La palabra lawfare no la ha pronunciado. Él ha argumentado una serie de cosas. Él ha argumentado. Calma, que te pueden parecer bien o mal, pero calma, permitidme un segundo. Entonces te pido, Paula, que remate ese argumento. Insisto, vamos a intentar evitar lo personal y vamos a ceñirnos a los argumentos de cada uno. En absoluto. Si me cae estupendamente, no es personal. O sea, esto es una cuestión de argumentación. Él argumentaba hace 3 minutos que si sirve la prueba... Mata, por favor, Paula. Quiero terminar. Sí. Que hablabas también de que no se puede perseguir la prevaricación de un juez por omisión. Eso también es falso y es una inconcreción jurídica, porque desde luego... ¿Dónde está? Eso está en el 449 del Código Penal. Por omisión. Hay dilaciones intencionales en la administración de la justicia. Eso no tiene nada que ver con no tomar una decisión. Sí, por supuesto. No, una dilatación intencional 449 no es por omisión. Código Es intencional, Penal. No es por omisión. Puede haber resoluciones injustas, puede haber resoluciones prevaricadoras. Venga, vamos. Y para eso está el Código Penal, pero no se puede hablar de esto no está en el Permíteme, que quiero poneros algo. Pues mira, sí. Como que este hombre está sentado en un banquillo. Susana, antes te ha molestado mucho que me has interrumpido. Que termine Noelia, venga. Es un hecho objetivo que hay un fiscal general del Estado. Y eso es una y lo otro no es objetivo. Política. Efectivamente, la presidenta en ningún caso ha cargado ni contra ningún juez que investiga a su pareja, ni ha cargado contra la institución, no ha cargado contra ellos. ¿Cómo que no? Ha hablado de una operación y es que es una evidencia. Se acusa de prevaricación a la agencia tributaria. Es una evidencia. Acusa de prevaricación a la agencia tributaria. Pero ¿por qué lo compráis ahí? No, pero sé coherente con lo que dices. Soy coherente. A ver, 4 no se entiende, no se entiende. Una presidenta del Pero si ya lo tenemos con Zapatero. Estuviera con una pareja con tres causas abiertas, viviendo en un ático que nadie sabe cómo ha pagado, vivía Santos Cerdán, Susana, paseándose en un masaje. Ya te estoy diciendo que a los políticos de Madrid no se
locos pasa con los áticos de 1 millón de euros? ¿Qué se estaría diciendo por el PP si esa mujer fuera del PSOE? Pues la estarían ahora mismo tirando a los leones, hombre, tirando a los leones. Pero como es del PP, es un hombre particular. Pero es que no, es que no tiene, claro, es que no tiene nada de relación. Es un hecho objetivo nada más que lo que... La relación de la... Mira, yo creo que no tiene relación, es que nada, no tiene relación los contratos. Que ella está viviendo en un camping. El caso que se está juzgando, no se está ni investigando a la presidenta, ni investigando la gestión de la Comunidad de Madrid, no se está investigando nada. Pretendéis empatar. Si fuera una presidenta socialista, claro la que se investigue, efectivamente, que se investigue. Y que si se tiene que condenar, se condene. Y viviendo en un ático de 1 millón de euros, que nadie sabe lo que es, lucrándose de un tipo presunto delincuente, que diría Miguel Ángel Rodríguez, que tiene toda la pinta de ir para adentro. Que pretendéis empatar con esto, pretendéis empatar y no tiene nada que ver con la gestión de la Comunidad de Madrid. Yo te digo lo que se estaría diciendo. Lo que no voy a aguantar es que me dé a mí lecciones el PP de Madrid, que es de los partidos más corruptos que hay en España, que todavía tenemos a Gürtel, Púnica, Ignacio González, que pasó por la cárcel. Yo sí la puedo dar porque salí del gobierno de Andalucía sin una sola mácula y sin una sola causa abierta durante mi presidencia. Y además, escúchame, porque se me tiene que escuchar porque yo te escuchaba a ti. Todo lo que te ha dado la gana decir, que por cierto, me gustaría que una sola vez aplicaras en tu casa lo mismo que le aplicas a los demás. Exclusivamente eso, que una vez en tu partido aplicaras la misma vara de medir que le aplicas a los demás, porque si lo hiciera, seguramente la vehemencia, las barbaridades que suelta, te las harías mirar tú a ti misma. Yo digo que lo que yo digo hoy del exsecretario de organización del PSOE, lo diría igual si fuera el secretario general del Partido Popular. Pero de ahí a aguantar que me deis lecciones de moralidad, el partido más corrupto, condenado además a título lucrativo como partido en España en la sentencia de la Gürtel, manda como ciudadano. Aunque no han terminado de juzgarse, de hecho, algunos de los casos que quería yo rescatar cuando se hablaba antes de la pausa de los tiempos de la justicia, ¿no? Y de que efectivamente todo es normal aquí no hay ningún juego y todo es perfectamente normal. Efectivamente, Begoña se va a sentar en el banquillo ya. Sin embargo, han pasado 8 años de instrucción sin juicio desde el caso Montoro. 8 años en los que aún nadie se ha sentado a rendir cuentas por supuestamente utilizar un bufete de abogados siendo exministro para favorecer a algunas empresas. Fíjate, 9 años sin juicio del caso Lezo. Recordemos al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, le metieron en la cárcel por robar de forma tan clara que entró directo. Y aún así han pasado 9 años y hoy ese juicio sigue sin realizarse. Como Gürtel, como las piezas principales de Púnica. ¿Es todo casualidad? Yo no lo creo. Y tampoco creo que podamos vivir en una especie de pensamiento así como políticamente correcto en el que no se puede decir lo que es evidente a los ojos de la gente y que se puede ver con datos, y es que hay algunas cosas que tardan muchísimo tiempo en ser juzgadas. Incluso, fíjate, el pequeño Nicolás va a acabar sin entrar en la cárcel por la dilación indebida que ha habido en su procedimiento, después de haberse pasado años utilizando, por ejemplo, a la Policía Nacional o al CNI para hacerse pasar por ellos. Y este tipo se va a ir de rositas, después de años, como muchos de los casos, repito, del Partido Popular, que siguen casi 2 décadas después sin juzgarse. ¿Es casualidad? No, yo no creo que sea casualidad. ¿No os dais cuenta de lo peligroso que es ese discurso? ¿No os dais cuenta de lo peligroso que es ese discurso? Lo que es peligroso, lo que es muy peligroso es intentar frenar la capacidad de crítica de la ciudadanía. Es muy peligroso que para defender al Partido Socialista, para defender a los corruptos del Partido Socialista, cuestionéis a todo el sistema judicial español. Por supuesto, lo estáis cuestionando y es que como el jefe de tu partido, dijo, el que pueda hacer que haga, y efectivamente hay mucha gente que está haciendo... manipular todo ese no está manipulada, él la dice y la repite para que quede claro a quién se dirige, a que todo el mundo pueda aportar algo en la causa general, que es efectivamente acabar con un gobierno democrático. Di aquí hoy cuáles son los jueces con nombres y apellidos que están prevaricando. No, sé valiente. Muchísimas veces. Sé valiente. ¿El lawfare existe? Por supuesto que existe. Existen causas judiciales y sesgos políticos en la instrucción de muchos jueces. Es que sois, fíjate, estábamos hablando
del juez Peinado, que desde luego los que veníais a regenerar la política tremendamente sesgada y parcial. Sois unos cobardes. Repito, que entiendo que te pongas nerviosa. Entiendo que te pongas nerviosa. Yo no te insulto. Entiendo que te pongas nerviosa. Entiendo que te pongas nerviosa. Lo entiendo. Porque entre otras cosas estamos hablando de las décadas sin juzgar los casos de tu partido, del Partido Popular, que lleva décadas robando. Y llevaba tantas décadas robando. Rita, sin embargo, no se ha juzgado todavía. ¿Y a ti te parece bien? Muy bien, que veníais a saltar los cielos y que para defender a los corruptos no, pero si del partido antes os enfadabais tantísimo. Quiero decir que si la cosa va a interrumpir para terminar teniendo el turno, pues yo voy a seguir, no pasa nada, yo voy a seguir. Los que veníais a saltar los cielos, los que veníais a regenerar la política, los de abajo contra los de arriba, veníais a saltar los cielos y los que veníais a regenerar la política habéis acabado aplaudiendo a gente como Ábalos. 24 años, organización criminal, cohecho, malversación en pandemia. Y estáis atacando a la justicia, atacando a los jueces, que es muy peligroso, muy peligroso, Rita. Y encima sembráis la duda y no tenéis ni la valentía de nombrar con nombres y apellidos a esos jueces que estáis diciendo que están prevaricando. Ahora Rita. Y que, por una parte, Noelia, condenan al hermano de Sánchez, condenan a Ábalos, tenemos a Santos Cerdán, tenemos a la mujer, tenemos... Es decir, 127 imputados. Venga. ¿Y es la justicia la que está prevaricando? No. Yo creo que hay gente que está metiendo la mano en la caja. Y simplemente porque es de vuestro gobierno, lo estáis blanqueando y ya está. Lo primero, no mientas, ¿vale? Absolutamente nadie ha aplaudido la sentencia de Ábalos, nadie que yo conozca, desde luego, nadie ha aplaudido, desde luego, nadie ha aplaudido. Al contrario, lo que hemos hecho es alegrarnos de que lo que es un caso evidente esté condenado y bien condenado. Lo que no quita, y lo vuelvo a repetir, para que como tu jefe ha dejado claro, tu jefe del Partido Popular, el señor Aznar, y muchos... ¿Qué puede hacer que haga otra vez? Venga, acaba Rita y avanza. No os dais cuenta de la sentencia. Me pongo nerviosa porque es un problema, porque además queda claro que tu jefe formal no es el jefe real, porque Feijóo anda bastante menos. Y que efectivamente Ayuso también. Una justicia que va... Pactada en 2022 con Bildu, uno de los que no lo conocemos. Se ha hablado mucho de pactos aquí, pero esos pactos que llevaron a Sánchez, ese que tenía líneas rojas, al poder, fue con Bildu. No conocemos el contenido de esos pactos, pero esta ley responde a ellos. A mí me parece estupendo que se derogue, porque además viene a cuestionar algo fundamental de nuestra etapa democrática, que es la transición. Acordaron en 2022 cuestionar la transición simplemente por los intereses de Pedro Sánchez. Por eso me parece estupendo que se derogue. Primero va a nombrar a Abascal vicepresidente y después lo primero va a nombrar a Abascal vicepresidente y después va a abolir la ley de memoria democrática en este país. Así que apretémonos los machos que vienen. Venga, ahora sí. Rita Santi, maestre. Tema que sale, ETA que se me enuncia. O sea, aquí no hay ninguna otra respuesta, ¿no? Podemos hablar de Vox, podemos hablar de la extrema derecha, de democracia, de la memoria, de España, de libertad. La respuesta del Partido Popular es sistemática y únicamente ETA. Está pactada porque la respuesta que tenéis a los problemas de España es únicamente esa. Vuestra única forma de defender la posición es hablar de una banda terrorista que dejó de matar hace muchos años, y seguís agarrados a ella para tener algún argumento del presente, porque no has tenido, Noelia, la capacidad de decir nada sobre la ley de memoria democrática. Y no lo tienes porque no sois valientes para decir que os molesta que lo que esa ley y en general las políticas de memoria hacen es señalar la verdad del régimen cruel y represor franquista. ¿Qué es lo que os molesta? Es cuando os ponéis nerviosos. En el pleno, cuando discutimos de esto y hablamos de las calles que a las que hay que quitarles el nombre porque son represores franquistas, o hablamos de las políticas de memoria en general, lo que os solivianta es cuando se habla mal del franquismo, porque no sois capaces de deshaceros de vuestra herencia franquista como partido, que efectivamente nació durante el régimen franquista, y no sois capaces todavía de deshaceros de eso. Y por eso, Noelia, por eso hoy estáis muy nerviosos todavía, y es increíble, ante una ley que se llama, repetimos, memoria democrática. Y efectivamente, como decía Susana, no nos imaginamos a ningún partido, tampoco la CDU, tampoco los conservadores alemanes, haciendo hoy este tipo de ruidos porque se hubiera aprobado una ley en el Parlamento para hablar de la memoria, para dejar atrás lo peor de la historia, que es lo que hace la memoria democrática, llamando a las cosas por su nombre. Las cosas por su nombre a las que
quiso consensuar, Rita? Noelia, ¿Por qué no se quiso sois consensuar? capaces, porque os habéis negado a cada una de las políticas. Noelia, permitidme. Cuando en el Ayuntamiento de Madrid quitamos los nombres de 50 criminales franquistas del callejero de Madrid, ¿sabes lo que hicisteis, Noelia? Votar en contra de cada uno de ellos. El problema es que no sois capaces de dejar el PSOE ha cedido la raíz. El PSOE ha cedido a pisotear la transición. Ese es el problema. Permitidme. Os pido una frase porque se me está acabando el tiempo para este bloque de Maestre y Santiago, que además os cambiéis en la siguiente mesa. Es muy sencillo. Es titular. Que el Partido Popular ahora piense la Ley de Memoria Democrática como su problema para poder reconocer que lo que le pasa es que no puede abandonar sus filias franquistas. Es un insulto, sobre todo porque lo que vienen haciendo lo vienen haciendo antes de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Mira, hay una placa de Gregorio Ordóñez enfrente del restaurante donde fue asesinado. Hay una placa, yo paso por Donosti, cada vez que paso allí, pues le presento mis respetos a Gregorio Ordóñez porque es un hombre que fue asesinado por ejercer la palabra, única y exclusivamente. Lo que hizo el Partido Popular con aquellos que fueron asesinados simplemente por ejercerlo, pero desde otro punto de vista ideológico, que fueron los 3.000 fusilados de la Judicatura importante en Badajoz. Venimos de... En 2019, cuando no había Ley de Memoria Democrática, fue destruirlo. Destruirlo. Con los versos de Miguel Hernández, destruirlo. Como si yo gano las elecciones y voy, yo no lo voy a hacer porque respeto enormemente a alguien como Gregorio Ordóñez que fue asesinado por ejercer la palabra. Jamás iría y vandalizaría la placa de Gregorio Ordóñez. Pero eso sí lo ha hecho el Partido Popular con los republicanos asesinados. Lo ha hecho. Ha destruido la placa que los honraba, la placa de los versos de Miguel Hernández. Y Noelia puede hacer así por la cabeza, pero es un hecho, lo ha hecho. Venga, esta época que me gusta escuchar lo que oigo porque es algo que los marxistas llevamos diciendo toda la vida, ¿no? Esto se decía en la crítica del programa de Gotha. Había un escritor francés, Anatole France, que decía que la ley en su magnífica igualdad prohíbe tanto al rico como al pobre dormir debajo de un puente y robar pan. Pues esto es lo que estamos viviendo estos días durante todo este tiempo, ¿no? La justicia es el mantenimiento de un orden social determinado. Lo que está viviendo ahora el Partido Socialista es lo que llevamos denunciando, lo que se llama la justicia burguesa históricamente, es decir, que no existe una justicia como tal, sino que existe una permanencia de la desigualdad y una permanencia del diferente trato dependiendo de cuál sea el poder que tengas o el poder que no tengas. Lesmes hablaba de que teníamos una ley para robagallinas, ¿no? Esto es la justicia burguesa. Este país ha condenado a... Espera, acaba más. Cuando el juez Gómez Bermúdez hablaba del principio de insignificancia penal y hablaba precisamente de cómo utilizar medios públicos para ámbito privado puede ser delito o no, ahí es un magnífico ejemplo para ver este mantenimiento del orden social determinado. Porque cuando vemos a Begoña Gómez ser juzgada por el uso de un bien público, como es una secretaria judicial, para bienes privados, ahí sí se ve el delito. Pero cuando vemos a Isabel Díaz Ayuso utilizar a su jefe de gabinete para defender a su novio, ahí no. Ahí no es el uso de un bien público, como es un funcionario público. Sus horas de trabajo. Claro, ahí no se usa. O Alfonso Serrano reuniéndose con el novio. No, eso no es el uso de fondos públicos y de bienes públicos para intereses privados. Eso es justicia burguesa. Eso es justicia manteniendo el orden social predeterminado. Eso es lo que se decía en la crítica del programa de Gotha. Pero bueno, aplicado en estos días. Lo que pasa que a mí me da pena que el Partido Socialista, que ha sido un retén histórico para que la justicia avanzase hacia la democratización en este país, ahora tenga que ver en sus carnes cómo lo sufre de una manera palmariamente injusta para que pueda decirlo. Y acabo con una cuestión. No me estéis acabando porque yo sí que me he callado. Déjame acabar. Y acabo diciendo, no existe la libertad de expresión total en España para que yo diga lo que pienso de la actuación del juez Peinado. Porque si yo dijese lo que pienso de la actuación del juez Peinado, automáticamente sería yo el encausado. No puedo decir lo que pienso del juez Peinado. No puedo, porque si lo digo, voy para adelante y me juzgan y me condenan. Venga, porque no puedo decir lo que opino libremente. Antonio, un segundo, perdona. ¿Sabes lo que pienso de lo que has dicho? Gaby. Y con todo el respeto que te tengo, que llevamos muchos años debatiendo, que se está enmascarando sobre la base de un personaje extravagante como es Peinado, un tipo que ha cometido, no voy a decir prevaricaciones, pero sí actitudes extrañas en lo judicial, toda una panoplia de golfadas
que empiezan en Ábalos, siguen en Cerdán. Cada juez tiene la suya. Cada uno tiene su juez. Javi, si yo hago algo es analizar. Uno por uno. Cada caso es. Si hablo de Calama y Zapatero, hablo de Calama y Zapatero. Si hablo de Pinado, si hablo de la justicia en general, hablo de la justicia en general. Que es lo que he hecho. Pero si quieres, hablamos. Yo tengo aquí toda la información sobre David Sánchez, sobre lo que es un extraneo. Si quieres, hablamos de él. Pero ahora no estoy hablando de eso. No estoy hablando de casos. Venga, calma. Pero no me hagas ahora un exégesis sobre la justicia burguesa que incluso en torno a un café... Hombre, déjame que saque teoría marxista de vez en cuando. Ya vale. Cuidado. Que es lo mío, de vez en cuando. Pero se puede plantear ahora, o cuando a Rajoy se le ha condenado y se le haya mandado a su casa, o cuando a Jorge Fernández Díaz se le... A Rajoy no se le ha condenado. Perdona, que me he perdido ese caso. Calma. Paula, tiene la palabra, Gaby. Si hubiese ocurrido, hablaríamos. Por favor, silencio. Tiene la palabra Paula y te pido brevedad porque tengo otro asunto y me tiene que entrar en los próximos minutos. Venga. Brevedad. Primero, me parece lacerante que se retuerzan así los principios marxistas cuando se están persiguiendo a personas que están en el poder del PP y del PSOE. Cuando se habla de justicia burguesa y cuando hablamos de principios marxistas es para defender al pobre que lo meten en la cárcel porque... No, la principio marxista habla de desigualdad, no del pobre, de desigualdad. Por supuesto que sí. Venga, Paula.